Hace tiempo me encontré con un juego que prometía mucho. Bueno, al menos en cuanto a cuestión estética y estilo anime, de cual me considero fanático. Y se trata de Pushing Gray Raven, un juego estilo anime que combina el hack and slash con características RPG, además de una historia, digamos, sombría. Pero pues les adelanto que el juego no es lo que esperaba, y si tú no sabes si vale la pena o no, bueno, pues aquí te digo mi muy singular opinión. Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. Pushing Gray Raven fue liberado de manera global el 14 de julio, a pesar de que el juego ya tenía algo de tiempo en Asia y otras regiones, pero al fin podremos disfrutar de este juego, o al menos lo disfrutarán quienes gusten de ese tipo de títulos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues a pesar de que los juegos estilo anime cuentan con una gran aceptación actualmente, no a todos les gusta lo mismo, y hay títulos que pueden llegar a ser algo polarizantes, y creo que PGR, para resumir, cae en esa categoría. Y para que me entiendan mejor hablaré de las bondades de este juego, en las cuales debo destacar mucho los gráficos, los cuales son bastante buenos, rozando en lo espectacular, lo que sin duda satisfacerá, ¿así se dice? Satisfacerá. Creo que sí. A los más exigentes de este rubro, sumado a eso un sistema de combate sencillo, el cual irá variando de personaje a personaje, los cuales cuentan con diseños interesantes y llamativos, pudiendo equipar a 3 por partida y probar combinaciones vistosas. Otra de las cosas que más me gustó fue el diseño de audio. Cada personaje cuenta con un sistema de combate diferente, el cual también se distingue al oír, ya sea los disparos o el impacto de los ataques, haciendo que jugarlo con auriculares sea una delicia para quienes notamos estos detalles. Ahora, en cuanto a lo negativo, bueno, en sí no hay tantos aspectos que reprocharle debido a que es un juego que te ofrece, si bien no una experiencia completa como otros títulos, sí algo decente. Ahora, es aquí donde entra lo polarizante del juego, según yo. En primera instancia, y cualquiera que se deje llevar con el tráiler que está en la tienda, pensaría que es un hack slash como Honkai Impact, Action Time Manning o una combinación de RPG como Genshin Impact. Y en medida esto es correcto. Te enfrentas a algunos enemigos en mapas pequeños y repetitivos a lo largo de un rato, pero algo que muchos no te están diciendo es que el juego te cuenta una historia sobre el porqué de las acciones que realizamos, pero esta o no está bien contada o quizás su servidor no entendió. Y no porque el título no esté traducido, sino porque mi bajísimo nivel de inglés sirvió para darme cuenta de que la historia es más complicada y pesada de lo que uno esperaría. Y a mí honestamente eso me dio pereza, lo que provocó que los extensos diálogos entre personajes me hicieran la experiencia muy pesada, y considerar si seguir jugándolo o no. Y no estoy diciendo que esto sea malo, ya que no puedes decir que algo es malo simplemente porque no lo entiendes o no te gusta. El juego me pareció más una novela visual que un juego en sí, ya que te la pasarás leyendo como por 5 minutos para jugar solamente uno. A algunos les gusta esto, pero a otros no. Los menús parecen abrumadores, pero después de un rato le agarras el ritmo para poder elevar las características de tu personaje. He ahí las cualidades RPG. Entonces, después de este vistazo superficial, ¿el juego vale la pena? Temo que no puedo responder eso, porque como dije anteriormente, hay jugadores que se sienten más identificados y familiarizados con el estilo que PGR maneja, haciendo de este juego una maravilla, lo cual no es malo. Pero por otra parte, hay quienes buscan un título donde la acción sea lo primordial, lo cual PGR no cumple. Bueno, sí cumple, pero a medias, dando prioridad a otras cuestiones, lo cual tampoco es malo, o al menos yo no lo considero tan malo. Entonces, como siempre digo, la respuesta final y la única que importa siempre es la de ustedes, el usuario final, la cual a mí sí me gustaría saber aquí abajo en los comentarios. Algo que también hay que recalcar es que el juego sufrió hace algunas semanas de una polémica debido al sistema de microtransacciones que maneja, y es que el juego obligaba a comprar más material del que se necesitaba de manera obligatoria a los jugadores. Esto hizo que el Reddit y las redes sociales oficiales del juego quedaran suspendidas por varios instantes, gracias a la ira de los consumidores, además de sufrir varias bajas de calificación en tiendas. Aún así, el juego sigue en pie, deseoso de llegar a los amantes de este tipo de juegos que sin duda
hay por todos lados. Pero bueno, de mi parte sería todo, por lo que no me queda más que desearles buenas partidas. Si el contenido les gustó, no olviden regalarme un buen like, una compartida y una suscribida. Eso me ayudaría mucho y les estaría infinitamente agradecido. Sobre todo, no olviden jugar sano, divertirse y hacer de esta comunidad uno de la cual enorgullecerse y querer formar parte. Les ha hablado Kruger diciéndoles hasta la próxima.